Hola a todos, estamos hoy aquí con Samuel Negredo Bruna, investigador y profesor en la Universidad de Navarra y jurado de esta edición de Love Me Crazy. Antes de nada, quería darle las gracias por acceder a dar esta entrevista y compartir sus opiniones con nosotros. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Miren, y a todo Love Me Crazy. Bien, como ya he dicho, es usted investigador en la Universidad de Navarra, especialmente se centra en el área de las noticias y vídeos online, si no me equivoco. Sí, así es. Y Sí, es así es, Miren, profesor sí. de diseño periodístico y de edición de medios digitales, ¿verdad? Así es. Y además está en el Reuters Institute Digital News Report. Así que bueno. Efectivamente, sí, es un proyecto que desde la Universidad de Navarra, la Facultad de Comunicación, como socios académicos, estamos desde la edición 2014, ahora hemos trabajado en la octava edición y bueno, pues por ejemplo el año pasado, en el año 2020, pudimos trabajar también con algunos datos en relación con la preocupación sobre el cambio climático y de dónde tomaba la información cada perfil de usuario, ¿no? Así que bueno, también tenemos esa conexión con las cuestiones medioambientales y efectivamente en este mismo estudio también uno de los temas que nos ocupan es el consumo de vídeo online, ¿no? Del audiovisual en Internet. Es interesante ver desde luego que la comunicación y la ciencia también van de la mano en ese sentido. Bien, pues viendo un poco su área de especialización, quería dirigir primero las primeras preguntas en dos vertientes principales que serían, por un lado, ¿no? el entorno digital y por otro, los jóvenes, porque al ser profesor universitario, bueno, pues tiene mucho contacto con todos nosotros. Y bueno, como ya sabrá, Love Me Crazy, el nombre mismo intenta conectar con una audiencia joven bueno, pues con esa referencia al Love Me Crazy o Drive Me Crazy. Y uno de los objetivos del concurso es precisamente atraer a la gente joven a que consuma contenido científico y audiovisual al mismo tiempo de calidad. Entonces yo lo que le quería preguntar como profesor de la Facultad de Comunicación, ¿qué podemos hacer para que esa comunicación científica sea atractiva para los jóvenes? Bueno, mis colegas que han trabajado durante más años en el ámbito de la divulgación científica han desarrollado y conocen una serie de estrategias narrativas que tiene que ver con el discurso hablado, tiene que ver con la presencia de personas en imagen, tiene que ver, por supuesto, con el tipo de imágenes que se emplean. Y creo que también podemos aportar hoy en día la cuestión de la distribución, porque uno de los grandes retos a los que se enfrentan los operadores audiovisuales tradicionales, especialmente para llegar al público joven, es que a la hora de consumir un contenido audiovisual, esas personas seguramente no vayan a verlo en un canal lineal, por muy bien programado que esté, sino que seguramente van a buscarlo en otras plataformas, ¿no? Comentábamos hace un momento el Digital News Report, pues bueno, aquí hemos sacado que en la población general, si bien un 63% consume vídeo, pues noticias de actualidad, también de este tipo de cuestiones, a lo largo de la semana el 63%, pero es que de esa gente prácticamente todos lo que hacen es consumirlo en redes sociales, de ahí también pues algunas categorías, ¿no? Como los vídeos de formato más corto, a los que se presta atención en la Micrazy y cada vez yo creo más en general. Pero también, por supuesto, hay consumo de vídeos en otro tipo de plataformas especializadas, ¿no? Audiovisuales. Entonces, sí que es muy importante para el vídeo divulgativo, el vídeo de cuestiones científicas, el llegar allá donde están los usuarios. Y esto a veces requiere la adaptación, requiere que un mismo contenido se adapte a distintos formatos según el público al que se dirige, ¿no? Y ahí también el conocimiento de la narrativa y de los cambios que va experimentando es fundamental para llegar a este público. Y también, si me permites, Miren, hacer referencia a otro dato que publicábamos hace muy pocos días en el Digital News Report 2021. Al final a todos nos gusta que hablen de nosotros. Entonces, si en la encuesta, en particular en España, aunque estamos ante un festival internacional, en particular en España estábamos viendo que prácticamente la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años nos decían que no se sienten bien representados por los medios de comunicación. Y 3 Ujú. de cada 10 nos decían que quieren verse más. Y en especial las mujeres, igualmente.
Entiendo que, prácticamente en la mitad, dicen que se veían pocas de ellas en los medios, ¿no? Entonces, quizá para llegar a los jóvenes es necesario que los jóvenes también en este tipo de contenidos científicos se vean representados. claro, cuando dicen media, bueno, sí, los medios, entiendo que se refiere a los medios tradicionales o también a los digitales. También los digitales, porque hay incluso iniciativas especializadas y propias de Internet, nativas digitales, que pueden estar replicando algunos de los mismos defectos de los medios tradicionales. Por eso es tan bueno también que mucha de la divulgación científica que se hace, pues tenga la aportación de los científicos precisamente de una forma quizá más directa, no tan mediada por lo que serían medios de comunicación tradicionales, y por otra parte también que el audiovisual divulgativo en Internet sea participativo, que existan justo pues, encuentros como este que estamos teniendo u otros, ¿no? O precisamente los festivales, tanto presenciales como online, para que pueda haber ese intercambio. ¿No? Claro, Porque sabemos que en cualquier producto de comunicación es fundamental saber lo que quiere la audiencia sin que eso suponga una banalización. ujú. O sea que si he entendido bien, aquí una de las claves podría ser para comunicar efectivamente este contenido científico, asegurarse de que los jóvenes y las mujeres, como decía, que se vean reflejados en ese contenido que se va a consumir, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, porque, y digo, hay colegas investigadores que saben mucho más de esto que yo, pero el hecho de percibir todas estas cuestiones como algo cercano, eh, y percibir a quienes ves en este tipo de producciones como un referente para ti, alguien que se parece a ti, al que concedes especial credibilidad por ello, me parece clave para llegar a todo tipo de públicos. Pues me parecía muy interesante que haya hecho esta descripción del panorama de cómo percibe la gente, no ahora bueno, el contenido digital, porque mi siguiente pregunta iba un poquito por ahí, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos como objetivo en la MiCrazy es asegurarnos de que el contenido que se divulgue tenga muchísimo rigor científico, que sea preciso, que sea exacto y que sea de calidad de confianza, ¿no? Entonces yo, bueno, le quería preguntar si podría describirnos primero un poco el panorama en el que nos encontramos hoy en día, si cree que si el contenido de rigor es fácil de encontrar y qué podemos hacer como festival para divulgarlo un poco, ¿no? Para darlo a conocer. No sé. Efectivamente, sí, pues ha dado usted con ha dado, miren, con la clave de todo esto. Estamos viendo en los titulares continuamente y siempre en nuestro estudio Digital Report, además es algo de lo que más hablamos, y especialmente cuando hablamos de divulgación científica y de audiovisual científico, es muy importante que sin hacerse pesado, porque no es un paper, no es una tesis, no es un libro científico, estamos hablando de llegar a un público amplio, pero sí que incluso con las noticias generales, incluso con otro tipo de contenidos, tanto en las encuestas como cuando hemos hecho grupos de discusión con usuarios delante, nos dicen que a la gente le gusta comprobar. Cuando alguien está viendo algún contenido audiovisual, sabemos que existe la segunda pantalla, el móvil o el dispositivo que sea, y a la gente le gusta comprobar los datos. Cuando oye una afirmación, cuando oye una cifra, cuando oye un porcentaje, pues hay usuarios, digamos, especialmente exigentes, que lo que van a hacer es buscarlo. Y ahí también pues, se abre una oportunidad muy interesante. En Internet pues, tenemos el documental interactivo, ¿no? Que algunos de nosotros hemos trabajado en algún momento de los últimos años. También hoy en día, incluso con los contenidos audiovisuales que están en lineal, en televisión, por ejemplo, estamos viendo pues, que se usan códigos QR o la televisión interactiva, etcétera, para llegar a que te muestren la fuente de los datos, ¿no? Porque sí que es cierto que el audiovisual se presta más a las historias, podemos decir a veces a la anécdota, ¿no? O a la imagen más espectacular, Claro. pero para que haya credibilidad, aparte de la autoridad, de las voces, de las fuentes que pueden aparecer, las fuentes personales, eh, cada vez vamos a tener, y por todas las iniciativas que hay contra la desinformación, etcétera, cada vez vamos a tener un público exigente que también quiera comprobarlo por sí mismo, ¿no? Que quiera ir a la fuente de los estudios, etcétera. Y esto, que parecía que es algo que solo se podía hacer con el texto, ¿no? Que haya un enlace y tú haces clic, también en lo audiovisual cada vez puede suceder mejor.
E incluso hay una vertiente de la que también podemos hablar, que es, por ejemplo, la infografía. Si bien es cierto que la infografía en audiovisual, estamos hablando sobre todo cuando hablamos de datos, ¿no? Infografía estadística, y aquí yo siempre recordaré que tuve unos profesores en la facultad Garballo y Esquiroz, ¿no? En la década de los 2000, que nos llevaron a ver el documental Una verdad incómoda de Al Gore, ¿no? Porque aquello fue un hito, aquel documental científico especializado en cambio climático, fue un hito por el uso que hacía de la infografía para alertar de los grandes peligros, ¿no? Del cambio climático. Entonces, la infografía, y con unos usuarios también cada vez más educados en interpretar una gráfica, también puede ser una herramienta útil para conceder credibilidad, fiabilidad a este tipo de contenidos. Ujú. Claro, a mí me parece muy interesante eso que he dicho, que por un lado, ¿no? La audiencia se está acostumbrando a ser un poco juez, también evaluador, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y también me ha interesado mucho algo que ha mencionado así un poco de pasada, que es la combinación de datos con historias. Y esto creo que es un punto interesante, ¿no? Para las producciones que se han presentado a concurso, porque al fin y al cabo tenemos categorías para documentales, pero tenemos categorías que difieren un poco más, ¿no? Son vídeos producidos por estudiantes, de redes sociales. Entonces yo le quería preguntar, ¿cómo se puede combinar en una producción que tiene un afán divulgativo, comunicativo, ¿no? Estos datos puros que son tal vez un poco más arduos de digerir, con una historia que los vista, ¿no? No sé, que los una? ¿Dónde está el límite? ¿No? ¿Hasta dónde hay que ficcionalizarlo y demás? Sí, esto es un gran debate porque además recuerdo que justo cuando estábamos organizando esta entrevista acababa de leer un artículo de una crítica de cine en particular. Esto se publicó en The Observer, en la web de The Guardian, que me pareció interesantísimo porque claro, esta crítica de cine en cierto modo, se estaba metiendo un poco justo con una de las ganadoras de la Crazy del año pasado, en el sentido de que alertaba sobre conceder excesivo protagonismo a las historias en que hay unos personajes con los que el espectador, en este caso, se puede identificar, ¿no? O que puede vivirlos o que puede interesarse por el personaje, pero que quizá de esa manera el espectador no se esfuerza tanto en entender la realidad o el problema que se le está trasladando, ¿no? Entonces, sí que creo que es necesaria una combinación, un equilibrio que Miren planteaba muy bien en la pregunta, ¿no? Ese equilibrio entre la información, los datos, pero también explicar cómo son los procesos, sus causas, sus consecuencias, y luego pues esta personalización que se puede hacer, y que de todas formas pues también hay que reconocer que a los seres humanos nos gustan las historias, las consumimos, y que en cierto modo la emoción, siempre que no sea manipulación, también puede ser una estrategia argumentativa válida. Claro, por supuesto. Esto entra un poco en relación con lo que decíamos antes, ¿no? Que queríamos poner de que los jóvenes y las mujeres y otros grupos querían verse. Es un poco, hay que conjugarlo, ¿no? Efectivamente, sí, porque la diversidad de voces es algo que quizá hace unos años no se tenía tan en cuenta, pero que hoy en día resulta fundamental, como lo sería también, por ejemplo, la diversidad territorial cuando se trata de explicar determinados fenómenos, ¿no? Porque con algunos de los fenómenos científicos, y en particular podemos volver a centrarlo en el cambio climático, pero también en algunos otros, pues bueno, el viajar a determinados territorios es como hacer un viaje en el tiempo, ¿no? De cómo se van a vivir las consecuencias de ciertos fenómenos en nuestro entorno más cercano dentro de unos años. Sí, mira, pues justo eso es curioso porque este año hemos tenido la suerte de recibir producciones de todo el mundo, con lo cual tendrá una gran diversidad con la que trabajar. Qué bien. Qué Pues, bien, y efectivamente es que también lo hemos visto, ¿no? Del medio rural digamos, al medio urbano, ¿no? O como muchas veces algunos de estos documentales o estas producciones, los que están más centrados en el impacto del ser humano,
¿no? Y en cómo nos relacionamos con el medio, con nuestro entorno, pues ya sea agricultura, ya sean los distintos tipos de energías, etcétera. Claro, aquí también estamos hablando de que se trata a veces de, pues, de decisiones políticas, muchas veces los documentales sirven para dar voz a las personas que están directamente afectadas, ¿no? O te permiten algo que por ti mismo, por ti solo, no podrías, como pasar todo un año en una localidad costera para ver cómo las mareas cada vez son más salvajes y están erosionando la línea de costa, ¿no? Recuerdo que este era un documental pues de la primera edición del festival. Entonces, el documental te permite, como otros tipos de audiovisual, otros géneros del audiovisual, te permite vivir situaciones que por ti mismo, que vives en un determinado lugar, pues nunca serías consciente de ellas. Ujú. Y ahora ya un poco para, en líneas generales, ¿no? Nuestros espectadores, algunos de ellos han mandado sus producciones al concurso y estoy segura que querrán saber un poco de en qué se va a fijar. Bueno, si se atreve con el punto de vista científico, fantástico, pero bueno, yo pienso que usted puede tener un punto de vista un poco más centrado en cuestiones comunicativas, ¿no? Divulgativas o incluso de técnicas, porque como ya he dicho, usted se especializa en el diseño. ¿Hay algunos puntos que tenga en mente que vaya a valorar especialmente? Efectivamente, pues yo creo que todo lo que le he mencionado, tanto de forma como de contenido, son aspectos que hay que tener en cuenta. Y cuando estamos hablando de un festival de estas características, como miembro del jurado, uno también debe, creo, ponerse en el lugar, en la piel, en los ojos del público y pensar en aquellas producciones que tendrían la capacidad para ser fieles a la realidad, para transmitir, para divulgar de forma clara y fiel aquello que están cubriendo, que están tratando, pero al mismo modo de hacerlo de una manera que pueda llegar al público, en cierto modo también, si es posible, que sea de una forma novedosa, que nos proponga algo que no hemos visto todavía, y a partir de ahí, sí que el que haya novedad tanto en el tema cubierto o puede ser un tema que ya hemos visto en otras producciones, pero que se aborda de una forma original. Esas cuestiones más de formato que mencionabas, más técnicas, pueden ser un añadido. ¿De acuerdo? A veces pues, pueden convertirse a nivel personal, no digo que sea como tal un criterio, pero pueden convertirse un poco en factor de desempate, ¿no? Pues me convencen mucho estas dos producciones, tratan un mismo tema, las dos son igualmente innovadoras, pero esta tiene estos determinados valores de producción. Si bien también hay que tener en cuenta que bueno, hay diferentes categorías, igualmente, pues también dependiendo de los datos de que se dispone, ¿no? Pues hay que tener en cuenta pues, el tamaño de la producción que ha sido, ¿no? Claro, claro. Si se trata de una producción directamente hecha por una institución educativa, si se trata de otro tipo de producción de la industria ya mucho más especializada, etcétera, ¿no? En todos estos casos, intervienen múltiples factores, pero sí que debemos tener presente siempre cuál es el fin prioritario de una producción de este tipo, ¿no? Y sí Claro. que es cierto que tenemos la gran suerte, además, de ser un jurado variado. Tenemos la parte académica, en la que además estamos representados tanto estudiantes predoctorales, ¿no? que tienen un foco muy claro en un área, como podemos ser también, en mi caso, la figura es que suele haber habitualmente, que es de un profesor ya doctor, ¿no? Que en mi caso trabajo en el área audiovisual, que también tengo alguna relación con el área de divulgación científica mucho más recientemente y que en cierto modo podemos aportar esa perspectiva multidisciplinar, como bien decía Miren, pues del diseño, por otra parte de los medios digitales, la distribución audiovisual, y en general, pues bueno, que yo creo que esto también es importante, ser aficionado, ¿no? E intentar consumir todo tipo de documental que caiga en tus manos, ya sea histórico, de cultura popular, por supuesto científico, de naturaleza, etcétera, ¿no? Porque sabemos que
mucha gente dice que ve documentales, pero hoy en día también se convierten en un gran valor y en una parte indispensable de la oferta de cualquier plataforma audiovisual. Así que las personas que sigan las Micrates y que estén pendientes de lo que se vaya a ofrecer aquí, tienen la gran ventaja de poder contar con esta brújula, ¿no? Que les puede orientar de qué es lo último que se está haciendo, qué es lo mejor que se está haciendo y seguramente también pues diversificar mucho las fuentes de las que pueden beber, ¿no? Las fuentes de las que pueden consumir contenido audiovisual científico de mucha calidad. Sí, además también puede servir para descubrir nuevos horizontes, ¿no? Igual, pues, productoras que no conocían, además. Está muy bien. La verdad es que mencionaba el jurado este multidisciplinar que tenemos y la verdad es que es un gusto. Yo he tenido el privilegio de poder hablar con usted, también con Mónica González y bueno, se viene en alguna otra entrevista y la verdad es que es una gozada porque cada uno aporta una perspectiva diferente. Está muy bien. Y bueno, para ya cerrar... Esperamos ponernos de acuerdo. Es importante, es importante. Seguro que sí. Y bueno, ya para cerrar, le quería preguntar un poco como cinéfilo, usted mencionaba que le gusta seguir documentales y también se ha visto que está muy al día con las pasadas ediciones de Land Me Crazy. Le quería preguntar si tiene en mente algún documental, alguna producción, no tiene por qué ser un documental, puede ser algún vídeo en redes sociales incluso, que diga, destaca por su calidad, por su perspectiva novedosa, por cualquier aspecto y que le interesaría recomendar al resto de nuestros espectadores. No sé si tiene alguno o varios. Sí, la verdad que muchos de ellos, porque por ejemplo, voy a hacer así como una lista bastante larga, porque en España tenemos más, diría la suerte, por lo menos quien tenga Movistar, que gran parte de la producción de documentales de BBC, especial de tema científico, pasa por Cero de Movistar, que los trata bastante bien. También, aunque no son estrictamente del ámbito científico, suelen girar más hacia la cultura popular, pero CNN Original Films y en particular Tom Hanks como productor también han hecho una serie de documentales por décadas, la mayoría de ellos, sobre la cultura popular en todo el mundo, que son de estos documentales que los llamo yo feel good, ¿no? También veía justo este fin de semana el documental del último blockbuster, que habla más bien, es un poco meta porque habla justo de lo que hemos hablado aquí en esta entrevista, ¿no? Sobre los cambios en el consumo audiovisual y que pues realmente me parece que es que son producciones con las que se puede empatizar mucho, ¿no? Que justo es a lo que me refería anteriormente. También soy seguidor de uno de los premiados en anteriores ediciones, porque además es un programa que se hace en mi comunidad autónoma, en Aragón, en Ruta con la Ciencia, que bueno, que fue premiado en este festival y tiene el mérito de ser un espacio semanal, ¿no? Pero como muchos otros, hay que mencionar pues, clásicos también como el Escarabajo Verde y, como decía, también muchas universidades, sin querer particularizar, pero sí que muchas universidades cada vez más se están lanzando a divulgar directamente en audiovisual, cada vez en más proyectos, se incluye un esfuerzo también, una partida para hacer esa divulgación audiovisual que me parece fundamental, ¿no? Y por último, quizá pues también habría que mencionar todos esos, ya sean comunicadores profesionales o divulgadores que se dedican a la divulgación científica, que intentan aportar recursos, que intentan no caer excesivamente en los clichés o en digamos, las aspectos más perversos en cuanto a clickbait, mantener la atención más allá de lo razonable de este tipo de plataformas, ¿no? Pues es realmente interesante. Yo recuerdo que, por ejemplo, para mi tesis hace ya prácticamente 10 años, pues que analicé 33 horas de vídeos, 522 vídeos, y entre ellos, por ejemplo, había unos vídeos interesantísimos del mundo.es con infografía, etcétera, sobre asuntos científicos que hacía Mario Viciosa, que hoy en día, por ejemplo, está en Neutral y hace unos directos en Twitch, ¿no? Precisamente creo que se llama Neutrinos. Entonces, bueno, no sé si estarán o no en el concurso porque nosotros no sabemos nada, pero así de memoria, esto es lo que puedo decirle, miren.
Bueno, pues ha ofrecido un menú variadísimo para que los espectadores puedan tener buenas películas para ver a lo largo del verano. Muchas Muy bien, pues gracias. muchas gracias. Ha sido un placer hablar con usted. Ha sido un poco breve, pero bueno, es lo que a la gente le gusta ver, así que ha sido un gusto hablar con usted, de verdad. Creo que todos hemos aprendido y además creo que puede ser útil para, de cara a septiembre, entender de dónde va a salir la selección de finalistas. Así que nada, espero que le guste lo que le viene, que las películas que le toque juzgar sean de enorme calidad y que lo Seguro que sí. disfrute y que pronto sepamos más noticias de ustedes. Seguro que sí. Miren, muchísimas gracias y seguimos en contacto en relación con el festival porque efectivamente esto no ha hecho más que empezar. Más que empezar, estamos ahí en los inicios. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, muchas gracias.